tenemos que alargar las explicaciones de lógica, porque hay asuntos que van apareciendo que merecen atención aún en un curso básico como este. Esta es la razón por la que tenemos la sesión de ahora, dedicada a analogía, univocidad y equivocidad. Este asunto yo, en efecto, quería dejarlo de lado, pero me ha parecido que era más conveniente incluirlo. Entiendo que la razón aparecerá al final, cuando una vez entendido de qué va el asunto, pues se pueda calibrar mejor qué importancia tiene, ¿no? Solo un apunte preliminar. Nuestro conocimiento de Dios es un conocimiento por analogía y no tenemos otra posibilidad de conocimiento de Dios. En este mundo, quiero decir. Luego, la analogía tiene su importancia. Tiene también mucha importancia desde el punto de vista de la ontología, de la teoría del ser en general. El ser es análogo, y si no es análogo nos metemos en un berenjenal de mucho cuidado. Bien, pues para que se puedan abordar esas dos cuestiones con cierta competencia, aunque tardaremos en verlas, pues necesitamos tener una idea clara de qué es analogía, univocidad y equivocidad. Estos asuntos, analogía, univocidad y equivocidad, son tratados por Aristóteles, naturalmente, en sus categorías, incluido en la lista de lo que él llama antepredicamentos. En la sesión anterior aparecieron los pospredicamentos. Los predicamentos son los 10 que ya conocemos, ¿no? Sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, ubisitus, cuando y hábitus. Bien. Pero cuando Aristóteles explica eso en el libro de las categorías, antes habla de unos asuntos que él llama antepredicamentos y después habla de otros asuntos que él llama pospredicamentos. Ya hablamos de los pospredicamentos, y vuelvo a decir. La analogía, univocidad y equivocidad está entre los antepredicamentos. ¿Qué son los antepredicamentos? Pues cosas que Aristóteles considera que se tienen que saber antes de meterse con los predicamentos. Es verdad que yo lo estoy haciendo al revés en este curso, pero por la razón que he dicho al principio, quería eludir este tema, aunque ahora me doy cuenta que creo que no debo eludirlo. Antepredicamentos, algo que uno debe saber antes de meterse a indagar cuáles son los universales en su clasificación material, como vimos, ¿verdad? Predicamentos y predicables se distinguen como la división del universal según su materia y según su forma, respectivamente. Acordémonos, esto es importante. Hay que acordarse de estas cosas, si no el curso no sirve para nada. Bien, pues los antepredicamentos son cosas que debemos conocer antes de meternos a hacer la división por su contenido material de los universales. Pues vamos a entretenernos solamente con uno de esos antepredicamentos, que es la distinción entre analogía, univocidad y equivocidad. Bien, pues vamos a hincarle el diente a este asunto de unívocos, equívocos y análogos. Presentemos estas ideas de una manera más clara. ¿Qué significa que un término es unívoco? Pues que designa ese término a varios objetos con una misma significación, unívocos, una misma significación. Por ejemplo, el término animal aplicado a un hombre, un gato y una vaca. El término es equívoco cuando se sitúa en la posición opuesta. Un solo término, pero una pluralidad de significados, ¿no? Como gato, referido al animal y referido al aparato ese que hay que usar cuando a uno se le pincha una rueda en el coche. En español, en otros idiomas. Pues habría que buscar ejemplos, pero en fin, seguro que los hay.
Unívoco siempre significa lo mismo, equívoco, vaya usted a saber. Entre medios los análogos, pues porque son un mismo término pero que tiene una significación en parte igual y en parte desigual. En parte igual y en parte desigual. Este es el problema de los análogos, que están entre Pinto y Valdemoro, como se dice en español, ¿no? A mitad camino entre unívocos y equívocos. Hay una cierta unidad, pero hay una cierta división o diferencia, ¿no? Como conocimiento aplicado a la intelección y a la visión. No es lo mismo conocer intelectualmente que conocer sensorialmente. Bueno, el caballo y el hombre, pues no son buenos ambos por las mismas razones, sino que la bondad del hombre es una y la del caballo es otra. Y aún así son bondades, ¿verdad? Bien, esto es el problema de la analogía. Estar entre Pinto y Valdemoro, en una aparente contradicción. Igualdad y desigualdad a la vez. Igualdad y desigualdad a la vez. Pues esto es a lo que tenemos que hincarle el diente. Pero pronto comenzamos con los problemas. La nomenclatura entre los escolásticos no es unánime. Así que esa sencilla tríada que acabo de mencionar luego puede ser presentada de maneras más o menos complicadas. Esta que hay en pantalla es una presentación también de las mismas ideas, pero con otra estructura. La primera división es entre términos unívocos y equívocos. ¿Dónde están los análogos? Los análogos aparecen como un tipo de equívocos, por la sencilla razón de que en el cajón de los equívocos se coloca todos aquellos términos que no tienen unidad significativa completa. O sea, solamente están, aparte de ellos, los unívocos. Unívocos son bloques. Hombre aplicado a vaca y a... perdón, hombre aplicado a dos individuos, ¿no? Humanos, a Sócrates y a María. Pues es unívoco, ¿no? Animal aplicado a la vaca y al elefante. Es unívoco, significa exactamente lo mismo, ¿no? Pero los equívocos ya son los que tienen laxitud, llamémoslo así. En su nomenclatura, los escolásticos, aunque esto no está unificado, ni muchísimo menos, cosa que por lo demás da lugar a problemas de comprensión de lo que dicen unos autores y otros. Entre los equívocos, los escolásticos incluyen los equívocos sin más o por casualidad, acaso, que son aquellos que son estrictamente equívocos. ¿En qué se parece un gato animal a un gato aparato? Pues no lo sé, pero no veo el parecido por ningún lado, ¿verdad? Por eso lo de la casualidad. ¿Por qué gato tiene esos dos significados? Pues vaya usted a saber. La conexión entre el gato animal y el gato aparato es ninguna. Son conceptos disparatados, completamente distintos. Mientras que los análogos son voluntarios, son equívocos voluntarios o cercanos. Es decir, que tienen parentesco, que tienen coincidencias. Estos son los análogos, ¿de acuerdo? ¿Por qué presento este cuadro? Porque quien estudie filosofía y filosofía escolástica se puede encontrar con esta división y a veces da lugar a equívocos, precisamente, a confusiones, ¿no? A que se piense que los análogos han desaparecido y que se confunden los análogos con los equívocos. Bueno, pues no. Téngase cuidado cada vez en a qué autor está uno acudiendo. Bien, esto también pone sobre la mesa a la mirada, a la vista, un problema. Es el problema de fondo.
de esta distinción entre análogos, unívocos y equívocos. Y es análogos, unívocos y equívocos es cosa que tiene que ver con los términos, o sea, con las palabras. ¿Es un asunto lingüístico o es un asunto de pensamiento? Y si es un asunto de pensamiento, ¿es también un asunto que tiene que ver con la estructura misma de la realidad? Desde luego, los términos equívocos por casualidad solo pueden serlo en el lenguaje. O sea, la pura equivocidad, el contraste entre gato y gato, entre gato animal y gato aparato, solo es posible con palabras. Los conceptos no pueden ser equívocos. Es a donde quiero llegar, ¿no? Los conceptos no pueden ser equívocos por la muy sencilla razón de que un concepto es una representación de la realidad. Y por tanto, si tuviéramos una representación de gato que fuera en ocasiones el animal y en ocasiones el aparato, la máquina, pues esa representación no sería de la realidad, porque sería engañosa. No puede haber una representación común al gato animal y al gato aparato, ¿no? La equivocidad solo se da en las palabras. Ahora bien, la univocidad y la analogía se dan en los conceptos. Esto es sumamente importante. Vamos a detenernos un poquitín a hablar de ello. Lógica del padre Donat, jesuita, como se ve, profesor en Innsbruck. Y si no estoy mal informado, creo que el padre Donat falleció hacia los años 20, 30 del siglo pasado. Bueno, un clásico jesuita, pero cuya perspectiva sobre analogía, univocidad y equivocidad me interesa comentar, aunque nos frene un poquito, ¿no? He dejado abierto el problema. La analogía, univocidad y equivocidad es de las palabras, es de los conceptos, es de las cosas, es de los conceptos en relación con las cosas. Donat pretende, este es un manual archiclásico, esto lo estudiaban los futuros curas en Innsbruck en aquella época, cuando todas las clases en las instituciones eclesiásticas eran en latín. Felizmente, yo que no sé inglés, me viene muy bien. Bueno, pues el padre Donat pretende que la cuestión esta de la analogía, univocidad y equivocidad es un problema de las palabras. De las palabras. Como hay pocas palabras, pero hay muchas cosas, viene a decir, entonces las palabras tienen que servir para varias cosas. Y por eso pues aparece la equivocidad. Bien la pura equivocidad, bien la analogía, ¿no? Es un problema de palabras. Lo óptimo es lo que está suponiendo este modo de pensar. Lo fenomenal, lo estupendo sería que tuviéramos palabras para todo. Cosa, por otro lado, que podríamos hacer perfectamente, porque con poner un subíndice a las palabras estaría resuelto, ¿no? Animal 1, animal 2, animal 3, animal 4, animal 2.314.000. La multiplicación de las palabras también puede ser correlativa de la multiplicidad de las cosas, tal como las conocemos. Digámoslo así, que esta excusa del padre Donat podría resolverse quizás. Pero creo que hay en el fondo otra cuestión, y es imperfecto, es por defecto de nuestro modo de conocer y de nuestro modo de funcionar,
por lo que hay analogía y equivocidad. Lo fenomenal, lo óptimo, lo magnífico, lo mejor, sería que para cada cosa hubiera un concepto completamente distinto. Lo óptimo sería la univocidad. Donat se inscribe en la línea de pensamiento del padre Francisco Suárez. Una observación histórica. El tomismo, Santo Tomás vive en el siglo XIII, Suárez en el siglo XVI, es granadino, español, aunque fallece en Portugal, pero a principios del XVII, si no me equivoco. Bueno, el padre Suárez es jesuita y es la gran figura de la filosofía jesuita de toda la historia. Pero la manera como Suárez maneja a Santo Tomás, pues es una manera muy peculiar. Y de hecho es muy sabida el enfrentamiento continuo entre los clásicos tomistas, sobre todo dominicos, atenidos a la doctrina de Santo Tomás, y los jesuitas, en su mayor parte, suarecianos, partidarios de Suárez, que hace una interpretación de Santo Tomás sui generis. Bien, aquí podemos ver un ejemplo de esto, en la posición de Donat sobre la equivocidad. La equivocidad es fruto de un defecto. Como no tenemos conceptos para todo, pues arrastramos unos términos para aplicarlos a otras cosas. Sin embargo, yo creo que la doctrina realista clásica, en la que se sitúan Cayetano, que es el gran antagonista de Suárez, aunque es ligeramente anterior, ¿no? Cayetano, para que lo sitúen, también es del siglo XVI, justamente era el nuncio en Alemania cuando aparece la cuestión Lutero. El primer personaje de la jerarquía eclesiástica que se encuentra con Lutero cuando Lutero comienza a sacar los pies del tiesto es Cayetano, ¿no? Bueno, Cayetano es un clásico tomista, es un filósofo y teólogo de primerísimo nivel. Vilipendiado, despreciado por la Nouvelle Théologie, por cierto, lo cual a mis ojos lo engrandece más, pero bueno. Cayetano piensa que no, que la analogía es una estructura lógica que responde a una estructura real. Por tanto, no se limita a ser un asunto que afecta a las palabras, sino que tiene alcance lógico ontológico de nuestras estructuras mentales y de la estructura misma de la realidad. Cuando yo digo que el caballo es bueno y que el hombre es bueno, es real la coincidencia de los dos en ser buenos y es también real la coincidencia de ambos en ser buenos de manera distinta. Y por tanto, el concepto adecuado para expresar la bondad del caballo y del hombre es ese concepto que se aplica de una manera al hombre y de una manera ligeramente distinta al animal. La cuestión de la analogía no es una cuestión meramente lingüística ni meramente lógica. Es una cuestión lógico-ontológica. Como decía aquel al que le habían pegado un puñetazo, esto no se queda así. Y el otro le respondía, no, esto se hincha y se pone negro. Bueno, pues esto que hemos dicho de la analogía tiene que completarse con el estudio de sus divisiones. Doctrina que tampoco es nada pacífica, pero que hay que conocer. La división clásica de la analogía entre los escolásticos es la división entre analogía de atribución y analogía de proporcionalidad. ¿Por qué estos palabras tan raros? Pues porque la vida es así. Analogía de atribución, ¿cuándo hay?
Hay analogía de atribución cuando el término análogo significa en primer lugar uno de los significados y los otros los significa, se refiere a ellos, se les califica correctamente por su referencia al primero. Esto se ve mejor con un ejemplo. Sano. Se dice propiamente del animal que está sano o de la planta que está sana. Y se dice por atribución del alimento, de la medicina, del color, del género de vida. Claro, el color no es sano en el sentido de que no tenga fiebre, ¿no? O tenga bien la tensión arterial. No tiene sentido. La medicina, el alimento no son sanos porque ellos en sí mismos estén sanos, sino porque producen la salud del animal, o la mantienen, o la restauran, o etcétera, ¿no? Analogía de atribución. Hay un principal, analogado principal se le llama, y los demás son analogados secundarios. Mientras que en la proporcionalidad no hay esta jerarquía, no hay este primado de un elemento respecto de los otros. En la proporcionalidad se trata de algo un poquito más complicado. Aristóteles suele llamar analogía a la analogía de proporcionalidad. Esto da lugar también a confusiones en las interpretaciones. ¿Y hay proporcionalidad cuándo? Pues el ejemplo clásico es el de las proporciones matemáticas. 3 es a 6 como 5 es a 10. 3 es a 6 como 5 es a 10. Como 1 es a 2. ¿Verdad? En fin, quien tenga poca maña con cosas matemáticas, que lo piense un momento. Es relativamente sencillo, ¿no? Hay proporcionalidad porque hay dos proporciones que son equivalentes. 3 dividido por 6 es lo mismo que 5 dividido por 10. ¿De acuerdo? Bien, pues si eso se traslada a otras cosas, ya no solamente cuantitativas, pues tenemos analogía de proporcionalidad. Como por ejemplo cuando llamamos conocimiento al ver y al entender, ejemplo que ya hemos puesto antes, ¿no? El entender es al conocer, o sea, sí, es al conocer como el ver es al conocer, pero conocer aquí significa cosas distintas. ¿De acuerdo? Esto lo hemos visto hace un momento. Pues bien, esto que puede resultar más o menos tormentoso, dicho así, sin más, todavía se complica porque las divisiones de la analogía de atribución y de proporcionalidad son objeto de discusión también feroz a veces entre los escolásticos. Se divide la analogía de atribución a veces en analogía de atribución intrínseca y extrínseca, y la analogía de proporcionalidad se divide en analogía de proporcionalidad propia o analogía de proporcionalidad metafórica. Bueno, vamos a ver estas cuatro cosas porque luego tienen consecuencias importantes. No se olvide que el problema de la analogía no es un problema meramente lingüístico, no es un problema ni siquiera meramente mental, sino que es un problema también ontológico, que tiene que ver con la estructura misma de la realidad. Pues vamos a hablar de estas subdivisiones de la atribución en intrínseca y extrínseca y proporcionalidad en propia y metafórica. Así que todo el mundo parece que admite la distinción entre analogía de proporcionalidad y de atribución. Con sus discusiones. Y hemos quedado que vamos a destriparlas. La analogía de atribución se divide en intrínseca y extrínseca para quienes admiten esa división. Quiero decir, para muchos escolásticos, la analogía de atribución es siempre extrínseca, externa. Ejemplos. El de sano que he puesto antes. ¿Qué quiere decir extrínseca? Que la salud no se da en los analogados secundarios. El ser militar no se da en los analogados secundarios, se da en el hombre, que es militar. Y las cosas que se le pertenecen, pues son militares porque son suyas, pero no en sí mismas, ¿no? O médico, dicho del hombre y de su instrumental, ¿no? Lo mismo, el bisturí no es médico
porque él por sí mismo tenga el arte de la medicina, sino porque es un instrumento mediante el cual el hombre que es médico ejerce el arte de la medicina. Extrínseca. Los analgodos secundarios no realizan intrínsecamente en sí mismos lo analogado. Ser militar, ser sano, ser médico. Pues bien, hay quienes admiten que también existe la analogía intrínseca. Y esto da lugar, pues, como se pueden imaginar, a peloteras infinitas, ¿no? Claro, y parece verosímil. ¿Qué voy a decir? No, yo me inclino por el sí, pero bueno, habría que estudiarlo más despacio y ahora no estoy en ella, ¿no? Bien, dicho del fin y de los medios, ¿no? Es bueno estar ahí y es bueno el camino para llegar ahí, ¿no? Los medios no son buenos, perdón, por sí mismos, sino por su ordenación al fin. En cuanto a medios, ¿eh? El problema famoso de si el fin justifica los medios o no, etcétera. Tendría que responderse así, claro. Los medios, en cuanto a medios, son justificados por el fin, sí. Otra cosa es que los medios no sean solamente medios. Bueno, no se trata ahora de suscitar ese problema, sino de ilustrar esta cuestión de la analogía intrínseca. Los medios son en sí mismos buenos si llevan al fin. O ser, dicho de una piedra y de su color, de la sustancia y del accidente. Son, el color es un ser auténtico o lo es solamente por relación a la piedra. ¿El accidente es un ser auténtico o lo es solo en relación con la sustancia? No, no, es un ser auténtico, claro. La prueba máxima la tienen ustedes, por ejemplo, en la Eucaristía, ¿no? Una vez más. Accidentes que tienen su existencia al margen de su sustancia, ¿no? Los accidentes del pan son soportados por una sustancia que no es la suya, la sustancia Cristo. O ser dicho de Dios y de la criatura. La criatura intrínsecamente es, sí, claro, ¿no? Por mucho que uno pueda decir que la criatura depende de Dios, no puede devaluar tanto el ser de la criatura, o más que devaluarlo, rebajarlo tanto y ponerlo tan en inferioridad respecto de Dios que llega a decir que las criaturas no son, ¿no? Claro que son, claro que somos. Bien. ¿Hay analogía de atribución intrínseca? Pues tengo la impresión de que sí, pero muchísimos escolásticos no lo aceptan. Así que la analogía de atribución para ellos es solamente y siempre analogía de atribución extrínseca. ¿De acuerdo? Ya siento estas retorcidas razones, pero la vida es así. Bueno, en el caso de la analogía de proporcionalidad, también hay dos clases. Analogía de proporcionalidad propia y metafórica. La discusión aquí no es tanto por la división que casi todo el mundo acepta, propia o metafórica, cuanto en la naturaleza de la analogía de proporcionalidad metafórica. En el caso de analogía de proporcionalidad propia, los sentidos son lo sensible como la inteligencia lo inteligible, ver es a la vista como entender a la inteligencia, la verdad es a la inteligencia como luz del sol a los ojos, la materia y la forma son entre sí como la potencia y el acto, el timonel es al barco como el gobernante al estado, las alas son al pájaro como las aletas al pez. Las proporcionalidades aquí son auténticas de propiedades reales de las cosas. En el caso de la metáfora, nos metemos en un jardín. Metafóricamente. ¿Qué pasa cuando digo el hombre es un león? O este paisaje es risueño. O el mar está tranquilo. O el aire es sereno. O la tierra tiene sed. En fin. Todo esto en el que nos desmelenamos enseguida.
¿Es verdad? ¿En qué medida esto? En la metáfora hay una simple imaginación, por así decirlo. En ningún sentido se parece el león al hombre por su fortaleza, y la metáfora, por tanto, es una mera invención. ¿O hay una base real que permite decir que hay una proporción entre el hombre y su fortaleza y la fortaleza del león con él, ¿no? Y así sucesivamente? Bueno, pues la mayoría de los autores escolásticos que yo conozca sostienen que la analogía de proporcionalidad metafórica supone que el significado metafórico pues no es intrínseco o propio, ¿no?, de la cosa. O sea que cuando digo el hombre es un león, no estoy refiriéndome a la fortaleza del león en sentido estricto, sino en un sentido traslaticio. Hay otros autores, yo recuerdo a Jesús García López, un escolástico español reciente, murió en 2005, si no recuerdo mal, que era catedrático en Murcia, poco conocido, por eso lo menciono. Jesús García López sostiene que en el caso de la analogía de proporcionalidad metafórica hay una base real para la metáfora, ¿no? Bien, no me voy a meter en esa discusión en este curso básico, pero ahí queda la cosa. La analogía de proporcionalidad puede ser propia, la estricta analogía de proporcionalidad, o metafórica, es la analogía de proporcionalidad en un sentido, por así decirlo, secundario, y la discusión en sí, en la metáfora, hay o no hay una base real para esa analogía. Y con esto terminamos este turbulento asunto de las formas de la analogía, aunque vamos a verlo ahora en un rápido resumen. Así que la cosa queda como 4 posibles formas de analogía, de atribución intrínseca y atribución extrínseca, y de proporcionalidad propia y proporcionalidad metafórica. La proporcionalidad propia y la atribución extrínseca son pacíficamente admitidas por todos. La de proporcionalidad metafórica prácticamente por todos, solo se discute su alcance. Y la analogía, de atribución intrínseca es la que es más problemática y más discutida, donde hay más variación de posiciones, ¿no? Pero esto es lo que hay. Y como tal, pues queda así expuesto. Ahora sí terminamos por fin con este asunto de análogos, unívocos y equívocos.